Bueno, tengan ustedes muy buenos días. De antemano, pues agradecer al maestro Narciso Herrera Balsol por la invitación y a todos ustedes por brindarme este espacio de socializar algo que venimos desarrollando durante 2 años y es toda esta propuesta de la construcción participativa del Plan Agroecológico del Valle del Cauca en una perspectiva de pluriverso de diferentes actores que vienen haciendo estos oficios. Sí me gustaría que de pronto ya pudiéramos colocar la presentación para que ustedes desde allá me colaboren con ello. Yo les voy a narrar cómo ha sido durante estos 2 años el proceso de construcción colectiva y participativa del Plan Agroecológico del Valle del Cauca PLAE 2024-2035, en una perspectiva de cómo ha sido todo el proceso de construcción pedagógica de este ejercicio donde la participación de los actores agroecológicos de nuestro departamento fue fundamental. Y en ese sentido, los actores fueron las comunidades indígenas, campesinas y afro de nuestro departamento. Bueno, entonces, como les había dicho, ese proceso de construcción participativa del plan se hizo básicamente con los actores que históricamente han hecho la agroecología en nuestro departamento del Valle del Cauca durante más de 30, 40 años. Comunidades indígenas, afrocampesinos, ubicados pues en las 8 regiones de nuestro departamento del Valle del Cauca. Estuvo también la academia, la Universidad Nacional con sus grupos de investigación en agroecología, la Universidad Uniminuto, la Universidad UNAC, Universidad Abierta a Distancia, la Universidad Javeriana, la Universidad del Valle, la Universidad Autónoma, entre otras universidades, igualmente el INTEC. Han participado también las diferentes instituciones mm, públicas y privadas, específicamente las UMATAS, que son las secretarías de Agricultura municipales, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica municipales de nuestro país y las secretarías de Agricultura. Igualmente los institutos de investigación, aunque pues la participación no ha sido muy fuerte de estas instituciones de investigación. Sin embargo, lo importante es que se hicieron o se hizo todo ese trabajo con los actores. Entonces, como bien lo dice allí la presentación, ahorita que podamos ver ella, mi nombre es Fernando Álvarez Ramírez. Yo soy servidor público de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Departamento del Valle del Cauca. Soy profesional universitario. Pero más que ello, yo me considero que soy un agrodescendiente, como viene, lo expresan los profesores de la maestría de estudios interdisciplinarios del desarrollo, y es que yo provengo de madre, padre y abuelos campesinos. Eso es importante dejarlo claro. Y segundo, yo también estoy haciendo el oficio con estas comunidades con que vengo trabajando en el departamento del Valle del Cauca y es el oficio de que algún día esas comunidades con que las que yo trabajo pues me puedan conceder la posibilidad de llegar a ser campesino. Bueno, entonces estamos en el módulo 12, una agroecología o un pluriverso de agroecologías y experiencias territorializadas, actores y retos y avances. Yo les voy a contar toda la experiencia de lo que ha significado la implementación del Plan Agroecológico del Valle del Cauca, PLAE 2024-2035. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. En ese sentido, pues este PLAE, como ustedes ven allí en la gráfica, se ha construido por una multiplicidad de actores de los territorios de nuestro departamento del Valle del Cauca, desde organizaciones campesinas, indígenas y afro, desde grupos étnicos, desde mujeres, jóvenes, niños, desde la perspectiva, obviamente, de la participación de la mujer, y lo hemos construido básicamente en los territorios, con la participación de la academia, con la participación de las entidades que tienen que ver con el sector o el desarrollo rural de nuestro país, UMATAS y SEDAMA, Secretarías de Agricultura, las corporaciones ambientales, en este caso particular en el Valle del Cauca, la CBC, las instituciones de investigación como Agrosavia,
eh, el ICA y otras instituciones. Y obviamente, lo más importante, los actores agroecológicos de nuestro departamento del Valle del Cauca, que han sido los que de alguna manera han construido la agroecología en nuestro departamento, porque la agroecología la hacen son los pueblos. Sigamos, por favor. Bueno, en ese sentido, entonces, yo lo que les voy a tratar de hablar el día de hoy es un primer momento como la introducción en la perspectiva de dónde nace este plan agroecológico. Entonces voy a hablar de la importancia de la Ordenanza 428 del 2018 y la Ordenanza 445 y 446 del 2017, que son como la estructura a partir de cual emerge la construcción del plan. En un primer momento voy a mirar cómo ha sido el proceso de construcción del mismo de una manera pedagógica, paso por paso. Entonces, cómo fue el proceso de alistar la información para hacer el ejercicio. Mirar cómo nos pensamos nosotros ya en el territorio, la construcción de la política pública a través de unos planes regionales de planificación que tenemos en el departamento. Luego miramos la normatividad tanto a nivel internacional, nacional y departamental y municipal que tiene que ver con el tema específico de la agroecología. Un segundo momento entonces, antes de empezar este ejercicio y de empezar los talleres, pues hicimos un levantamiento de la línea de base de los procesos agroecológicos, como un prediagnóstico de la producción agroecológica, pero al mismo tiempo la conceptualización de lo que es, que vamos a entender nosotros en esta construcción del plan por agroecología. Eso es importante entenderlo en este ejercicio. Un tercer momento entonces es el sociograma o mapeo de actores. Un cuarto momento entonces el diagnóstico, la problemática y la importancia de la línea de tiempo en una perspectiva de los procesos agroecológicos, no tanto desde la academia, sino de los procesos o de los pueblos que hacen la agroecología en nuestro departamento. Y por último, ya el componente estratégico, que va a ser el componente fundamental de lo que va a ser el proyecto de ordenanza que ya está en proceso de trámite ante la Asamblea Departamental. Sigamos, por favor, la próxima. Bueno, en ese sentido, entonces, obviamente, estas ordenanzas 480 del 2018 o las otras o el contexto general donde nace el plan agroecológico, pues obviamente es un escenario de policrisis que ustedes lo han trabajado de alguna manera muy profundamente en este diplomado. Yo no voy a hacer mucha énfasis en ello, simplemente hago que decimos esa respuesta de la policrisis, una crisis ambiental, social, económica, política en nuestro territorio y la necesidad de pensarnos otro tipo de agricultura en nuestro territorio. En ese sentido, entonces, la ordenanza, ¿me puede bajar un poquitico la presentación? Eso, sí, pero donde yo pueda ver la ordenanza. Entonces, la ordenanza, sí, para bajar la otra. Bueno, entonces la ordenanza 4 ¿la puede bajar la anterior diapositiva? O sea, reducirla un poco para que podamos ver toda la diapositiva. A ver, que tengo un Bu- problema aquí con la compu, no puedo ajustarlo bien. Bueno, entonces, pues si quiere yo tengo aquí mi presentación, si gustan yo la puedo compartir desde mi pantalla. Ah, sí, por favor, si es posible. Me dice si ya la pueden ver. Ahora sí se ve bien. Bueno, entonces, eh, la introducción entonces es como este plan agroecológico nace en el marco de la Ordenanza 480 del 2018, que es la normatividad que emergen de las asambleas departamentales de las gobernaciones, en el caso particular de nuestro país, Colombia. Esa ordenanza es fundamental porque es la ordenanza por medio de cual se adopta el Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018 y 2032 para el departamento del Valle del Cauca. Y específicamente en el capítulo 10, artículo 10, nos plantea una línea de acción que tienen que ver con el tema de la agroecología que lo vamos a desarrollar durante el taller. Y es uno, fortalecer los sistemas tradicionales de abastecimiento de alimentos, como las plazas locales, los mercados agroecológicos. Y otra cuestión importante es el tema del arraigo territorial y la soberanía alimentaria. Entonces, esta ordenanza es clave porque específicamente en lo que tiene que ver con la línea de acción 12 nos plantea que debemos de trabajar en programas ambientales y gestión integral del recurso hídrico
para la producción de alimentos priorizados de la canasta de seguridad alimentaria. Y nos dice que esta ordenanza tiene que articularse con la ordenanza 445 del 2017, que es la ordenanza política pública de medio ambiente y gestión del recurso hídrico. Es decir, la ordenanza 480, la 445 y la 446 son las ordenanzas que nos obligan a nosotros como departamento en la construcción del Plan Departamental de Agroecología. Y esta ordenanza 480 también nos dice la importancia de mirar la agricultura urbana, que es lo que el maestro Narciso habla de las agroecologías emergentes, que en Cali es muy fuerte ese potencial y que hace parte de un programa del Plan Agroecológico de nuestro departamento del Valle del Cauca. Nosotros hicimos talleres con los huerteros de Cali en la perspectiva de trabajar el plan y la importancia de los alimentos para autoconsumo y abastecimiento. Luego, en la línea de acción 1.4 nos plantea pues la importancia de llevar a cabo y fortalecer, porque esto es cumplimiento de otra ordenanza que es el germoplasma de especies nativas y criolla, específicamente en lo que tiene que ver con el ganado Bartón, que es un ganado criollo de aquí de nuestro departamento, y específicamente en la línea 1.16, el Plan Agroecológico del Valle del Cauca nos plantea que tiene que construirse, estructurar el Plan Agroecológico del Valle del Cauca en coherencia con la política pública de medio ambiente y gestión integral del recurso hídrico, según la ordenanza 445 y 447. Miremos a ver entonces qué nos dice en la ordenanza 445, que es la ordenanza que tiene que ver con una política pública, ambiente y gestión integral del recurso hídrico. Entonces, esta política nos manifiesta eh, que hay unos principios rectores de la política pública de agroecología, y esa política entonces habla de unos principios rectores que tenemos que articular. Entonces, uno es el desarrollo ambiental y social. Consideramos que ese tema tiene que ver con la agroecología. Otro es que se considera el recurso hídrico como un derecho. Y como esa parte, ese principio quedó incompleto, entonces emergió una ordenanza 445 del 2017 que ajusta este principio y le agrega: el recurso hídrico como derecho en el Valle del Cauca del agua para consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro recurso hídrico, complementario a que es un bien público de responsabilidad de todos los habitantes relacionados con la calidad de vida, la dignidad humana y la salud. Ordenanza 445, 446. Pero esta ordenanza además nos dice que tenemos que articular este plan a una armonización de regiones. Ahorita les muestro la importancia de este ejercicio, que es importante la incorporación de la educación en todos sus diferentes, eh, llamémoslo así, pasos o estamentos, y el reconocimiento, algo fundamental que lo retoma la agroecología, y es el reconocimiento de los saberes tradicionales. Eso es importante entenderlo porque todos esos elementos nosotros consideramos que hacen parte con la agroecología. Además, plantean en el artículo 9 algunas estrategias como la de protección contra la degradación del medio ambiente, es decir, proteger el Valle del Cauca contra la degradación ambiental. Consideramos que esos temas particulares tienen que ver con el plan agroecológico, y también se regulará y orientará la utilización de tecnologías que respeten la biodiversidad y los recursos naturales. Consideramos que esos temas, en una lectura que hicimos de todas esas ordenanzas, tienen que ver, obviamente, con el plan agroecológico. Ahí me siguen hasta allí, ¿cierto? Sí, Perfecto, Fernando. Solamente te pedimos si puedes poner tu presentación en modo, eh, Excelente. exacto, presentación modo presentación. para que la veamos completa la pantalla, porque vemos la banda con tus Listo, así ya la diapositivas. ven. Ahora sí. Perfecto, Bueno, gracias. bueno, entonces, ya miré de la normatividad a nivel internacional para hacer este ejercicio. Entonces, tomamos como los referentes internacionales que nos den herramientas para hacer este plan agroecológico. Entonces, este primer momento entonces era recoger toda la información que tuviera que ver con el tema de la agroecología. Y uno de ellos, obviamente, son los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que cumplirse de alguna manera a nivel departamental y municipal en los territorios. Y estos objetivos, pues obviamente nos plantean algunos objetivos y metas que son integrales e indivisibles y son de naturaleza mundial. Y nos plantean dentro de ellos algunos elementos que son claves desde la perspectiva de la agroecología. Entonces, en la meta quinto del objetivo 2, hambre cero, establece para el 2030, esto es clave porque esto es un debate que tenemos aquí en Colombia, yo creo que es en América Latina. Para el 2030, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja doméstica y domesticados y especies silvestres con mesas. En otras cosas, mediante una buena gestión y diversificación de bancos de semillas,
y toda la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Entonces, ese trabajo lo hicimos, entonces, con la gente en los territorios haciendo su oficio, entonces, miramos cuáles eran los diferentes objetivos del desarrollo sostenible que tenían que ver con el tema de la agroecología, específicamente con el plan. Entonces, el primero es el fin de la pobreza, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Un segundo es el hambre cero, poner fin al hambre, lograr la seguridad o la soberanía alimentaria y nutricional y promover la agricultura sostenible. El 6, agua limpia y saneamiento básico, es decir, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. La producción y el consumo sano. En esto es importante porque los consumidores en la construcción del plan agroecológico jugaron un papel fundamental, específicamente aquí en el centro del Valle del Cauca y en la ciudad de Cali. Garantizar las modalidades de consumo y producción sostenible. Y la acción por el clima es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Es manifestable que el 21 de diciembre del año inmediatamente anterior se adoptó por ordenanza el plan de cambio climático de nuestro departamento y que obliga a ese plan a articularse al plan agroecológico, al plan de desarrollo integral con enfoque territorial del departamento, que es una política pública a 20 años, y articularse también con los planes departamentales de extensión agropecuaria que en estos primeros 6 meses tenemos que elaborar y que ojalá se haga como lo plantea el plan agroecológico con un enfoque agroecológico. Y el quinto y el 15 es vida de ecosistemas terrestres, proteger, establecer y promover el uso sostenible de los agroecosistemas. Fuera de ese elemento, pues para nosotros importante era mirar qué estaban planteando el redactor especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación. Y el relator especial, específicamente Oliver Schuster, planteaba ya en el 2014, la importancia de incorporar la producción sostenible y habla y expresa, los sistemas agroalimentarios no solamente corren un gran riesgo debido al cambio climático, como se señala más arriba, también están los principales responsables de las emisiones de gases de invernadero que causan estos cambios. Esta es una razón importante, urgente y un cambio de modalidad hacia la producción basada en la agroecología. Entonces, estos son instrumentos internacionales que nos fuimos articulando a la construcción de la política pública. He querido hacer esta descripción allí, de pronto se hace muy tediosa la presentación, pero he querido que ustedes miren paso por paso dónde están los puntos que tienen que ver con el tema del plan, porque yo podría expresar esto, decir simplemente redactor especial de Naciones Unidas, plantea esto, pero yo quiero hacerlo de manera pedagógica para que ustedes vean cómo fue el paso por paso de la construcción de esta política pública a nivel de tomar como referentes internacionales, nacionales y cómo los fui articulando para caer luego en nuestro plan departamental. Pero también el actual redactor especial sobre el derecho humano a la alimentación plantea algo categórico y fundamental y dice, ha resaltado la estrecha relación importante entre el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, la agroecología y los derechos de la agricultura campesina. Los derechos campesinos que ahorita se los voy a mostrar cómo quedamos incorporados en nuestro plan. Dice, una vez establecía que la agroecología brinda a las comunidades y los gobiernos la mejor manera de satisfacer el derecho a la alimentación y de todos. El relator especial, junto a un número creciente de personas y expertos, considera que los mercados territorializados o los mercados agroecológicos son los que mejor preparados están para ayudar a las comunidades y los estados miembros en esa transición agroecológica y realizar el derecho a la alimentación de todos. Es decir, invita a comprender la alimentación en términos políticos, económicos y ecológicos. Y como lo decía el profesor Sarandón en su charla aquí en este mismo diplomado, él decía, cuando uno consume algo, uno está proyectando territorios. Entonces, si comemos azúcar en el Valle del Cauca, pues vamos a tener caña de azúcar. Entonces, eso es importante entenderlo y es mirar el papel fundamental que juega el consumidor en estos ejercicios y en estas construcciones que estamos planteando. Luego viene el convenio sobre biodiversidad biológica y la conferencia de las partes, que nos dice la diversidad biológica es fundamental para el bienestar humano y un planeta sano para vivir prosperidad económica de todas las personas, entre otras cosas, para vivir bien en equilibrio, en armonía con la madre tierra. Entonces yo considero que esos 4 documentos son importantes en la perspectiva de la construcción de nuestro plan departamental de agroecología en una perspectiva pues a nivel pues global. Luego viene el otro documento que lo consideramos supremamente importante
y es el documento sobre agroecología de Naciones Unidas sobre agroecología y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Y nos habla la importancia de las protecciones esenciales para la reproducción de los sistemas de vida campesina y campesinos y otras personas que trabajan en el campo. Es decir, este es otro documento que es importante que nosotros lo aterrizamos en nuestro país a partir de, del cambio constitucional que se dio al artículo 64 de nuestra Constitución y que se incorpora al campesino como sujeto de derecho. Entonces, todas estas normatividades que fuimos examinando a nivel internacional era para ir aterrizando nuestro plan departamental de agroecología. Bueno, entonces, respecto a ese documento, pues allí nos habla, es decir, respecto a los aspectos contextuales en los que aporta la agroecología a este ejercicio de derechos campesinos, entonces está el tema del derecho a la tierra y responsabilidad de los estados para la eliminación y prohibición de formas, y les coloco allí los artículos, específicamente los numerales que tienen que ver con ese tema que es fundamental. El del derecho a la semilla y los conocimientos asociados a ellas, artículo 19.1, 2, 3 y el 19.5, 6. Vuelvo y le reitero, lo que quiero es que ustedes vean cómo se fue haciendo ese trabajo de construcción de manera juiciosa con el equipo de trabajo en la construcción del Plan Departamental de Agroecología. Y obviamente los derechos de las mujeres y la responsabilidad de los estados para erradicar su discriminación y fomentar la igualdad. Entonces allí encuentran los artículos referenciados para este ejercicio. La idea es que este material les pueda servir a ustedes para sus ejercicios si quieren trabajarlo a nivel municipal, departamental, específicamente para los compañeros de Colombia, y puede servir como referente para algunos otros países. Luego viene el acto legislativo 01 del 5 de julio de 2003, que en el caso de nuestro país, por medio del cual se reconoce al campesino como sujeto de protección constitucional. Y ese artículo plantea entonces el deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesino y de los trabajadores agrarios en forma individual y asociativa, y es importante considerar al campesino como un sujeto de derechos y de especial protección. Yo considero que esta sociedad rural campesina, indígena y afro son fundamentales en este proceso de construcción de nuestro plan. Y quizá si los campesinos, los indígenas y los afro no fueran hechos ese ejercicio, no estaríamos hablando de plan. Que vuelvo y le reitero, la agroecología la hacen los pueblos. Nosotros como funcionarios públicos, como investigadores, lo que hacemos es acompañar estos procesos. Entonces, tiene un particular relacionamiento con la tierra, basado en la producción de alimentos, en garantía de la soberanía alimentaria, formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distinguen entre otros grupos. Si voy muy ligero, por favor, me hacen un aviso de incendio. Y es importante esta definición porque ahorita que comienza a desarrollar ya el tema de qué entendemos nosotros para agroecología, para desarrollar nuestro plan agroecológico, este concepto con que nosotros asumimos al campesino como sujeto de derecho es importante porque el Estado reconoce al campesino no solamente en la dimensión económica, vuelvo y le reitero, nosotros no entendemos a los campesinos solamente como productores de comida. Los campesinos en nuestro país, en América Latina, son importantes porque además de producir comida, produce memoria biocultural, producen historias, producen cultura. Y algo bien importante que tienen que entender la academia y las instituciones de investigación es que los campesinos también producen conocimiento y fueron importantes en este proceso de coproducción para la construcción de la política pública. Por eso el campesino lo entendemos en una dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado, así como aquellas que les sean reconocidas y velará por la protección, respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos. Por tanto, todo este tema tiene que ver con el tema de las vías, la tierra, el territorio, un ambiente sano, el acceso al intercambio de semillas, los recursos naturales, la diversidad biológica, el tema del agua y la participación reforzada, que es un tema bien importante, y algo que tenemos que trabajar aquí en Colombia y es cómo logramos que la extensión agropecuaria se incorpore con ese énfasis en agroecología. Y obviamente todo el tema de medios de comercialización para sus productos. Entonces, esta definición es importante porque en esa misma perspectiva nosotros estamos entendiendo la agroecología en la perspectiva de la construcción del plan agroecológico. Entonces, otro referente ya a nivel también nacional es la ley 2294, que es nuestro plan de desarrollo por el cual nuestro presidente Petro plantea Colombia potencia mundial de la vida. Y
en el título 1, parte general, artículo primero dice, Colombia se convierte en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicia la superación de injusticias y exclusiones históricas, el ambiente y una transformación productiva sustentable, el conocimiento y la armonía con la naturaleza. Entonces, esos elementos que yo hago del plan de desarrollo es que yo extraigo, voy al plan de desarrollo y comienzo a examinar cuáles son de todos esos elementos y artículos del plan pueden estar articulados con el tema de la agroecología. Es decir, en el plan no aparece la palabra en sí agroecología, pero sí aparecen algunos elementos que en la definición integral que nosotros estamos pensando en la agroecología, consideramos que tienen que ver con ello. Entonces, en los ejes de transformación del plan, entonces se plantea un ordenamiento territorial alrededor del agua. Eso es importante entenderlo en este ejercicio que estamos planteando. El tema del derecho humano a la alimentación, que también lo estamos incorporando en el plan agroecológico, que busca que las personas puedan acceder en todo momento a una alimentación adecuada. Se desarrolla a partir de 3 pilares: disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos, en esa perspectiva. Y también es importante aquí que se incorpora que se reconozcan las dietas y la gastronomía locales que le permitan tener una vida activa y sana. Luego, hay otro componente fundamental y es la resolución 464 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro país, que es la primera norma, uno podría decir, del ministerio que reconoce, uno, la soberanía alimentaria, la agroecología y los sistemas participativos de garantías, y que reivindica las políticas sociales de las organizaciones, plataformas y movimientos sociales para el reconocimiento de las comunidades campesinas y rurales. Entonces, en Colombia también, entonces hay que entender que esta resolución también hace parte en Colombia de los acuerdos de paz logrados en La Habana en el 2016, donde en ese acuerdo se acuña el término agricultura campesina, familiar y comunitaria como una noción que se aproxima a la literatura internacional y a muchas reflexiones. Es decir, toda esta lectura que estoy haciendo de normatividades también tiene que articularse al tema de los acuerdos de La Habana, que es importante entenderlo. Por tanto, esta resolución 464 del 2017 hace énfasis en el sistema productivo y las manifestaciones de materialidad que se expresan en los mercados. Bueno, no sé si voy rápido, me están entendiendo, para que ya pasemos al segundo momento, a otro momento del plan agroecológico. Bueno, nosotros en el caso del departamento tenemos unas ordenanzas de planificación bien interesantes. Somos el único departamento en el país que cuenta con un plan de ordenamiento territorial adoptado como ordenanza. Entonces, nuestro departamento del Valle del Cauca, como bien ustedes lo saben, está ubicado, pues ahorita les muestro un mapita donde pueden ver esa descripción, pero nuestra ordenanza 553 del 2019, que es una propuesta de ordenanza a 20 años, va hasta el 2039, nos dice que cualquier plan de ordenamiento que nosotros o cualquier planificación que nosotros vamos a desarrollar en el territorio, tenemos que marcarnos en 4 grandes subregiones. La región norte, que es la región que tiene que ver con el eje cafetero, donde su zona, su punto central, su capital es Cartago, y donde están diferentes corregimientos donde se cultiva café, aguacate, plátano, caña panelera, entre otros. Pero también está la región centro, donde la capital, llamémosla así, es Tuluá, donde hoy me encuentro, con sus municipios como Trujillo, Buga, La Grande, Río Frío, Andalucía, Tuluá y San Pedro. Está la región Pacífico, y es el Pacífico con sede en Buenaventura, y la región sur con sede en Cali, con los diferentes municipios. Entonces, ustedes miran nuestra construcción de nuestro plan, porque ahorita les voy a dar cuenta de los 4 criterios fundamentales que habla el profesor Manolo, que nosotros de alguna manera lo cumplimos eficazmente y efectivamente para que se hiciera posible esta política pública, y es la importancia de la territorialización de la agroecología. Fueron más de 28 talleres elaborados en los territorios. Entonces, fuera de trabajar en las subregiones, también trabajamos en las 8 microrregiones: Cartago, Zarzal, Tuluá, Caicedonia, Buga, Buenaventura, Cali y Palmira. Y en todos esos, con la participación de 40 municipios y 42 distritos. Bueno, como la cartilla que les envió el maestro Narciso, ustedes ven que ahí hay una caracterización, pues, de nuestro departamento. Entonces, nuestro departamento del Valle del Cauca se ubica en la región Pacífico de Colombia, que está conformada por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca de Nariño. Nosotros pues limitamos
por el norte con Panamá y el Mar Caribe, al sur con el Ecuador, al oriente con los departamentos de Antioquia, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo, y al occidente con el Océano Pacífico. El Valle del Cauca pues tiene más o menos 22.000 kilómetros cuadrados, que equivalen prácticamente a 2.200.000 hectáreas. Tiene 42 municipios y está dividido pues en estas subregiones. Este es el mapa de la zona de la subregión de nuestro departamento. La parte de arriba es el norte, Cartago. Aquí conmemoradito está Tuluá, o sea, la zona centro. La verde es Buenaventura y la azulita es Cali. Y aquí tenemos las subregiones también, donde hicimos el oficio de la agroecología. Estos mapas son mapas que construimos para nuestro plan departamental de agroecología. Bueno, entonces, una vez hicimos una lectura general, tomamos la normatividad, aterrizamos a nivel nacional, departamental, ubicamos, hicimos el ejercicio territorialmente, pues tomamos como referente, hicimos como un prediagnóstico para mirar a qué manera o en qué estado estaban los procesos agroecológicos en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, como está en esta gráfica, entonces aquí están las 4 subregiones. Notan que la región de Cali tiene un 37% en procesos agroecológicos. Sin embargo, en términos de densidad y todo, la región donde más procesos agroecológicos es el centro, pues obviamente porque Cali está prácticamente casi 3 millones de habitantes de nuestro departamento, mientras que en la región centro hay 600.000. Entonces, aquí ustedes muestran cómo esas dos subregiones son fundamentales en términos de la construcción o la masificación, la territorialización de la agroecología. Luego miramos en el registro de datos quiénes eran las asociaciones. Entonces nos dimos cuenta que el 53% fueron organizaciones asociadas, un 46% fueron productores, que en algunos casos pertenecen a las asociaciones, pero quisieron registrarse. Eso muestra también cómo en la perspectiva del trabajo del plan, la importancia de articular esta serie de procesos. Luego miramos también la cantidad de municipios y de datos y de población que se inscribió por municipio. Vimos que Cali fue muy numeroso, como en el caso de Buenaventura y Tuluá. Fue bien interesante. Hubo municipios pues, que se inscribieron apenas 1 o 2 personas. Eso fue algo pues prematuro que hicimos el año 2000 para iniciar este proceso de construcción del plan agroecológico. Luego miramos los tipos de productos, miramos que el 50% de los productos agroecológicos son agrícolas, el 44% son agrícolas, agropecuarios y el 6% son pecuarios. Hay algunos pues que no nos definieron en ese sentido. Luego miramos cómo está la producción agroecológica. Aquí pues me muestran unos datos generados por toneladas. Ustedes dirán que son muy poquitos, pero fue una primera aproximación que hicimos nosotros para arrancar en nuestro plan de agroecología. Lo que pretendemos estos primeros 6 meses es poder tener ya a través del observatorio que tenemos en el departamento del Valle del Cauca, vamos a crear una línea solamente para articular todo el tema de los procesos agroecológicos en nuestro departamento, poder saber cuántas hectáreas tenemos en el caso de la producción agroecológica en nuestro departamento. Entonces, ustedes notan aquí que en términos de la producción agroecológica hay una dominancia de las musáceas, o sea, plátano, banano. Luego vienen hortalizas, verduras y tubérculos. El tema de los frutales, el café, nos parece bien interesante, las plantas medicinales, la caña panelera, el maíz y el frijol y el café. Luego miramos también la producción pecuaria. Entonces, en términos de pollo, lechones, mieles de abeja en litros, canales, huevos de gallina en panales, huevos de codorniz, leche, entre otros. Y luego miramos cuáles eran las prácticas agroecológicas que de acuerdo a las diferentes dimensiones se vienen implementando en nuestro departamento. Entonces miramos que las prácticas donde más se trabaja es en el tema de la conservación del suelo, la conservación de las aguas, la preparación de compostajes. Esto es importante para mirar hacia dónde vamos a orientar la política pública, específicamente de la realidad concreta de nuestros territorios. Esto fue un indicador inclusive que nos sirvió mucho para sacar las convocatorias en nuestro departamento para beneficiar proyectos productivos que estén orientados hacia la agroecología. Luego hicimos unas prácticas agroecológicas en la dimensión histórico-cultural y nos dimos cuenta, y no es casual, la importancia de las ollas comunitarias en el trabajo de los procesos agroecológicos. Es decir, si no hay olla comunitaria, no hay talleres en estos ejercicios que hacemos.
Eso es importante entenderlo en esta dinámica, pero también es importante el tema de las giras agroecológicas, los indicadores, los encuentros de saberes, semillas y afro, y el tema de la ritualidad juega importante, porque la agroecología también tiene que ver con la espiritualidad de los pueblos. Y en lo que tiene que ver con las prácticas agroecológicas en la dimensión organizativo-política, ustedes van viendo aquí que nuestra percepción de la agroecología no es una percepción productivista, sino que es una percepción más integral. Nosotros no solamente nos preocupamos por los principios ecológico-técnicos productivos, sino por los principios sociales, económicos y políticos. Por eso en esta dimensión nos damos cuenta pues que hay una fuerte participación de los procesos de las organizaciones agroecológicas que pertenecen a movimientos agroecológicos, específicamente al MADEL, a la red de mercados, a la red de escuelas campesinas de agroecología. Hay también una buena participación en los mercados agroecológicos en el Valle del Cauca. Tenemos 22 mercados agroecológicos donde trabajan 540 familias y hay presencia en 21 o 22 municipios de nuestro departamento. Y obviamente está el tema de los oficios campesinos y la participación en las diferentes redes en esa perspectiva del plan agroecológico. Bueno, entonces hasta ahí ya vamos pues con ese diagnóstico, entonces miramos toda la normatividad a nivel general, luego miramos un diagnóstico pues muy general, pero para hacer una política pública de agroecología pues es importante definir qué entendemos por agroecología. Entonces tomamos algunas definiciones como referente de algunos actores importantes de estos expertos de agroecología para partir de esa base. Entonces, entendemos la agroecología como una ciencia, una interciencia que incorpora los avances científicos de la ecología, la antropología y el saber local y que va orientada a la construcción de la seguridad alimentaria. Entonces, consideramos que la agroecología es fundamental para la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos y pues la agroecología es una iniciativa que nace aquí en América Latina. Luego retomamos una definición bien interesante y me parece que vale la pena en este espacio el día de hoy rendirle un homenaje al maestro Eduardo Sevilla, porque mucha de la conceptualización que yo realicé para la construcción del plan de agroecología se la debo al profesor Eduardo Sevilla. No tuve la fortuna de conocerlo y el día que hicimos el evento aquí, el 19 y 20 de diciembre, queríamos hacer un reconocimiento a él, pero le vamos a enviar ese homenaje que le hicimos a él porque para nosotros jugó un papel importante en el fortalecimiento y en entender la dinámica del movimiento social articulado al tema del Estado y nos aportó mucho en esta construcción conceptual, pero también en el movimiento agroecológico. Entonces, se concibe la agroecología como una ecología, como un manejo ecológico de los bienes naturales, el suelo, la flora y la fauna, con una propuesta de desarrollo participativo, de desarrollo endógeno, que tiene en cuenta el ámbito de la producción, la transformación, la circulación, el mercadeo y el consumo, y que contribuye a encarar la crisis ecológica y social y con ello restaurar el curso alterado de coevolución, sociedad y ecología, o lo que nosotros llamamos como memoria biocultural. En esa perspectiva tomamos pues como referente estas definiciones, pero con la profesora Támara que aquí nos acompaña y con las comunidades campesinas del municipio de Tuluá, nos dimos a la tarea de plantearnos, bueno, pero ¿qué vamos a entender por agroecología en nuestro plan departamental de agroecología? Nos reunimos a un grupo de expertos campesinos que nos ayudaran a entender desde sus propias palabras qué entienden por agroecología. Y nos salieron estas joyas de definiciones que en su vida diaria lo expresan nuestros campesinos. Mire tan bellamente que lo dicen. Dicen, la agroecología son expresiones de la vida de los pueblos, en su manifestación histórica y cultural, socioeconómica, política, técnica, que les permite conservar y reproducir simbióticamente los bienes naturales. Eso lo construimos el año inmediatamente anterior, pero nos dicen además, la agroecología tiene unas dimensiones, la dimensión biofísica, la dimensión histórico-cultural, la dimensión socioeconómica y la dimensión político-organizativa. Pero viene otra definición hermosísima y nos dicen, la agroecología es el amor a la naturaleza. La agroecología implica lo ancestral y la historia de un pueblo. La agroecología es interactuando con respeto, cuidado y conservación de la vida. Entonces, estas son las voces que recogimos nosotros en el territorio. Como dice aquí abajo, es la construcción colectiva y sentida de la agroecología de las comunidades y los pueblos. Luego viene otra definición maravillosa que nos dicen, pero la agroecología tiene unos componentes
Y esos componentes tienen que ver con la producción de alimentos, con la conservación de semillas, con los trueques y canjes, con la diversidad, con incidencia política, con la solidaridad y la humanidad, con la soberanía y autonomía alimentaria, con los mercados, con las prácticas de conservación del agua, suelo, la vida y todo ser humano, con redes de mercados agroecológicos, asociaciones agroecológicas, con migas y convites y con la producción de abonos orgánicos. Si ustedes van viendo allí, las comunidades no entienden la agroecología en una perspectiva solamente productivista, la atienden en una perspectiva histórico-cultural y espiritual, la atienden en una perspectiva de economías diversas y alternativas, y lo entienden en una perspectiva político-organizativa e institucional, para agregarle algo. ¿Y quiénes son los actores de esos procesos? Pues son las comunidades campesinas que han hecho el oficio. Entonces aquí aparecen todos los procesos de escuelas campesinas en el territorio. Entonces aparecen las asociaciones de escuelas campesinas, ASEAS, ASOCAMPLA, ASOAGROS, ASOPECAN. Obviamente todo este ejercicio con el acompañamiento de ONGs importantes como el Instituto Mayor Campesino, pero aparece también la institucionalidad, la red de mercados, aparecen las mujeres, aparecen los jóvenes, pero aparece un referente importante para el caso de nosotros los vallecaucanos y el suroccidente colombiano para Colombia, y es la presencia allí del maestro Guillermo Castaño, acompañándonos también en este ejercicio. Pero también aparece el movimiento latinoamericano de agroecología, el MAELA, aparece la Escuela Agroecológica de Venus, la Asociación de Escuelas Campesinas de la Cuenca Media del río Bugalagrande y río Uruguay, y aparecen también presencia de algunos concejales que también nos acompañaron en este ejercicio. Estos que están allí son los actores de la agroecología, hombres, mujeres, comunidades indígenas, afro, es decir, son los actores de la agroecología. Como decía el profesor Manolo, para que una política pública en agroecología sea exitosa, tienen que hacerse con los actores que son afectados, y en este caso son las comunidades indígenas, afro y campesinos. Pero fuera de ello, son también, esta política pública es un proceso de coproducción de conocimiento, porque esas definiciones que ustedes vieron allí fueron plasmadas por el saber, el siete y pensar de nuestros campesinos, indígenas, afro, nuestros jóvenes y nuestras mujeres en nuestros territorios. Viene otra definición hermosísima. Entonces nos dice otro grupo, y dice, la espiritualidad es el centro de todo, en términos de la agroecología, pero tiene que ver en una especie de espiral, tiene que ver con lo económico, lo político, lo cultural, lo ambiental, pero vuelven a aparecer las cuatro dimensiones de la agroecología. Y en ese sentido que nosotros nos planteamos nuestro plan. Nuestro plan no obedece a los criterios normales de un plan de desarrollo normal que trabaja el tema por sectores, sino que aquí hay una integralidad en las cuatro dimensiones de la agroecología, y en ese sentido nos pensamos nuestro plan departamental de agroecología. Y miren otra definición hermosísima, dice, la agroecología está en el centro, pero la agroecología tiene que estar en los territorios y en la territorialidad, tiene que ver con la comunidad y la familia, tiene que ver con los saberes, la organización, la espiritualidad. Y en ese ejercicio juega un papel importante la ciudad y los consumidores alrededor de la vida, pero también la sociedad y las comunidades. Y vuelven aquí a aparecer los actores también construyendo las definiciones y la línea de tiempo de los procesos agroecológicos en nuestros territorios. Bueno, yo creo que vamos bien hasta allí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ya pasamos en un segundo momento, entonces, nos fuimos a los territorios, a esas 8 subregiones, a mirar cuáles son las problemáticas que tienen las comunidades indígenas, afrocampesinos, las mujeres, los jóvenes, las instituciones y todos los actores agroecológicos en el marco de esas 4 dimensiones. Entonces, para hacer el plan de agroecología, nosotros nos planteamos estas 4 dimensiones que ahorita les voy a explicar en qué consiste cada una de ellas. Entonces, la dimensión ecológica técnico-productiva es la que tiene que ver con todo el tema del funcionamiento ecológico de la naturaleza, donde su punto de análisis es el predial o la finca campesina, o lo que nosotros llamamos los agroecosistemas, o esos mundos agroculturales, o esas agriculturas de la vida, y donde son importantes porque permite aplicar los conceptos y los principios de la ecología para el diseño de sistemas sustentables de producción agroecológica.
Entonces, en los talleres nosotros partimos de, cuando nos quedamos en esta dimensión, y es bueno reiterarlo y dejarlo categóricamente, cuando nos quedamos en esta sola dimensión estamos haciendo agricultura orgánica, no estamos haciendo agroecología. Nos quedamos en el tema meramente productivista y ese no es el oficio de los que hacemos la agroecología. Entonces, con el trabajo con la gente, entonces, comenzamos a mirar, bueno, ¿cuáles son los componentes para la construcción del plan agroecología que debe tener esa dimensión? Entonces la gente nos dijo la concentración de la tierra. Eso nos dijeron en las tres primeras subregiones. Cuando fuimos a Buenaventura nos dijeron, Fernando, aquí no es tanto el problema de la tierra, nos dijeron las comunidades indígenas y afro. Aquí nuestras vías no son las carreteras de ustedes, aquí nuestras vías son el agua. Por tanto, hay una preocupación por el tema de la concentración del agua y el acceso que podamos tener a nuestros caminos que son nuestros ríos. Luego aparece otro componente y es el manejo sustentable de los bienes naturales, y allí lo que tiene que ver con la gestión comunitaria del agua, la conservación de la biodiversidad, la flora y la fauna. Luego el tema de la planificación y ordenamiento territorial agroecológico, desde la finca, las veredas, los corregimientos, los municipios. Hoy en día nos estamos pensando una política pública, un plan agroecológico para el municipio de Tuluá. Entonces aquí viene todo el tema de los territorios agroecológicos, los paisajes agroculturales y el tema de que la extensión rural tenga un enfoque agroecológico. Ese es un ejercicio, una tarea que tenemos. Y todo esto pues queda reflejado en esta gráfica con las definiciones de cuáles son los contenidos de cada una de esas dimensiones. Entonces, yo lo que quiero es que todas estas gráficas que les voy mostrando eso es una red que se teje. Entonces, estas cuatro componentes se articulan y se tejen entre ellos. Y obviamente se van a tejer con las otras dimensiones que les voy a plantear. Luego, pues, en el ejercicio que hicimos, y cuando hicimos el mapeo de actores, entonces tratamos de ubicar también los diferentes procesos agroecológicos. Entonces, estos son los mapas que llamamos los mapas o los mapas de la esperanza, y aquí tenemos un mapa donde están las fincas agroecológicas, o lo que algunos expertos llaman los faros agroecológicos. Estos están algunos, pues que logramos identificar. Lo que estamos haciendo este semestre es lograr tener mapas más completos de todas estas fincas y procesos agroecológicos en nuestro departamento del Valle del Cauca. Entonces, toda esa información la logramos sintetizar en estos mapas propios de nuestro plan departamental de agroecología. Aquí están lo que llamamos nosotros las fincas referentes o los faros agroecológicos del departamento. Luego entonces pasamos a la segunda dimensión. Aquí es importante porque a esta dimensión nosotros la llamamos la dimensión socioeconómica. Cuando fuimos a los territorios a trabajar con los indígenas, con los afro y los campesinos, cuando fuimos a trabajar con los jóvenes de las huertas de Cali, nos dijeron, Fernando, no existe una sola economía en el Valle del Cauca que la economía del mercado. Existen, nos dijeron las mujeres, la economía del cuidado. Los jóvenes nos dijeron, existe la economía populares. Los campesinos nos dijeron, existe la economía campesina. Los indígenas nos dijeron, existen las economías propias. Entonces optamos por cambiar el nombre a esa dimensión, que es desde el saber, desde el conocimiento del pueblo que nosotros comenzamos a dar estas dimensiones. Entonces a esta dimensión le cambiamos el nombre socioeconómica por la dimensión economías diversas, o lo que los profesores de la Universidad del Cauca le llaman la ecosimías. Es decir, economía significa economía que no es mía. Las economías son las economías que sí son de nosotros, es decir, las economías de los pueblos. Y aquí en esta dimensión incorporamos todas estas diferentes economías que se dan en nuestro territorio como el Valle del Cauca, es decir, aquí no existe una sola economía del mercado, sino que existen diversidad de economías, y eso la siente uno cuando va a los mercados, a los trueques, a los intercambios de semilla. Entonces aquí trabajamos en el sentido de entender la importancia, es decir, que la agroecología no termina en el manejo de los bienes naturales, que evite la degradación, sino que pretende también evitar la degradación social. Es decir, nosotros entendemos la agroecología no solamente como el cuidado de los bienes naturales, el agua, la flora y la agrodiversidad, sino también la agroecología como el cuidado de la sociedad y como un proceso de construcción de subjetividad que permita procesos de transformación social en los territorios. Y por tanto, ello mediante la participación en los métodos de desarrollo local o de desarrollo endógeno. Y en esta economía la gente nos dijo, aquí es importante que incorporemos el tema del agroturismo, el ecoturismo, el agroturismo, y aquí está todo el tema de los museos y las casas de memoria. También nos plantearon de la importancia de las casas campesinas multipropósito, el tema de la infraestructura,
El tema de las economías diversas, créditos alternativos para proyectos agroecológicos, las compras institucionales. Y aquí aparece algo importante que también fue difícil que los técnicos nos entendieran eso, y es que nosotros no hablamos tanto de agroindustria, porque muchas veces en agroecología queremos parecernos a lo que tanto criticamos. Entonces incorporamos el concepto de artesanalización y son pequeños procesos de transformación que hacen las comunidades indígenas, campesinas y afro, que hacen los habitantes de las ciudades en términos de procesos de transformación, que son importantes y que manejan todo el rigor y todos los protocolos de la producción de alimentos inocuos. Simplemente que nosotros pretendemos que si esparcimos una multiplicidad de procesos de artesanización, vamos a impactar menos el medio ambiente, vamos a utilizar menos cantidad de agua, vamos a generar empleo, pero vamos a generar economías propias en los territorios. Eso, artesanización, es lo que las mujeres hacen en sus trabajos como procesos de transformación de plantas medicinales, etcétera, etcétera. Y aquí pues tenemos en la gráfica que da cuenta de ese proceso y cada uno de los elementos que componen. Entonces vamos a anteponer a la gráfica anterior y vemos que se va tejiendo toda una complejidad de lo que entendemos nuestro plan agroecología en esa complejidad. Y aquí tenemos los territorios agroecológicos y las casas de semilla que tenemos en el territorio. Entonces vamos a anteponer el mapa anterior a ese y nos vemos que tenemos una diversidad de procesos agroecológicos en nuestro departamento, el Valle del Cauca, que tenemos que dejar de ser esa agricultura de lo invisible para hacer una agricultura de lo visible. Si el plan de agroecología permite que al menos este tipo de propuestas de agroecología sigan subsistiendo y sigan haciendo los oficios, yo creo que hemos cumplido el cometido. Es decir, que al menos se visibilice de que sí es posible otras maneras de producir alimentos en nuestros territorios. Estamos haciendo los oficios desde esa perspectiva. Bueno, luego viene la dimensión histórico-cultural y espiritual. Aquí el tema de lo espiritual juega un papel importante, la importancia del conocimiento local, procesos de desarrollo endógeno y estilos de desarrollo rural en esa perspectiva. Entonces las comunidades nos dijeron, aquí es importante que entre el tema de la memoria biocultural a través de la diversidad de oficios campesinos, la visibilización y la dignificación de los saberes ancestrales y propios, el tema del trueque, las ferias, los encuentros de semilla, el tema del género y el cuidado, la educación rural con una propuesta de escuela territorio, las escuelas campesinas de agroecología, los centros de formación. Mire, aquí aparece algo fundamental. La sistematización de experiencias que ustedes vieron en los cursos anteriores es fundamental. Si nosotros no hacemos ese oficio, otros lo hacen y no lo hacen de la mejor manera que la queremos hacer nosotros. Por eso es la importancia de los procesos de sistematización en estos ejercicios, la investigación, acción, participación, el tema del territorio escuela, las escuelas campesinas de agroecología. Y aquí el tema de la salud y la alimentación, que juega un papel fundamental para que los programas escolares contemplen el tema de la gastronomía local, entre otros elementos fundamentales en este ejercicio. Entonces aquí tenemos la tercera gráfica. Entonces a todas esas dos gráficas anteriores vamos a ponerle esta para que ustedes vean esa complejidad de ese objeto sujeto que es la agroecología en el trabajo que estamos haciendo en nuestro plan departamental de agroecología. Y aquí tenemos más de 34 instituciones educativas en nuestro departamento del Valle del Cauca que quieren incorporar desde sus niños de preescolar hasta la media procesos agroecológicos en el departamento del Valle del Cauca. Pues me parece importante ese ejercicio, que podamos incorporar el componente de la educación en estos procesos. Como decía el profesor Bernardino, es fundamental el tema de la educación y la organización en estos procesos. Bueno, y la última dimensión en la organización, la dimensión político-organizativa institucional, donde el tema es decirle, mire, no existe un solo conocimiento científico, sino que existen diversidad de conocimientos, existe un enfoque poliepistemológico, y es la forma de atacar el epistemicidio que se plantea muchas veces en la institucionalidad y en los institutos de investigación y en las universidades. Y aquí aparece un concepto que nace del inquirir propio de las comunidades indígenas y afro, y es, Fernando, nosotros trabajamos en agroecosistema, pero lo hacemos desde nuestra etnia. Entonces incorporamos el concepto de etnoagroecosistemas en ese proceso y nos dijeron,
que sea en agroesistemas, Fernando, porque necesitamos visibilizarnos en el plan agroecológico. Entonces, parte de ese proceso de participación fue interesante en esa perspectiva. Entonces, aquí en esta dimensión nos plantearon cuáles son los componentes. Entonces, redes y nodos agroecológicos de consumidores, escuelas y plataformas, el apoyo a unas instancias de participación locales como son los consejos municipales de desarrollo rural, también en los CIMA, que son los sistemas municipales de áreas protegidas, el tema de la red de mercados agroecológicos, comercio justo, solidaridad, campañas de consumo. Y hay una propuesta bien interesante que estamos trabajando con el maestro Guillermo Castaño y es la propuesta de territorio escuela, donde se articulen las escuelas campesinas de agroecología con la institucionalidad a partir de la reivindicación, de la recreación de los saberes locales, la recuperación de los oficios, pero la creación de documentos, cartillas, a partir de procesos de sistematización que nos permita visibilizar todos esos saberes que tienen nuestros territorios para que los jóvenes se den cuenta de que son herederos de una gran cultura. Y cuando hacemos esa recopilación de saberes nos damos cuenta que somos herederos de una gran cultura y que si eso lo articulamos a procesos de biomuseos, va a potencializar los procesos de identidad y de sentido de pertenencia a nuestros territorios. Y aquí tenemos esta gráfica que muestra pues la última dimensión. Entonces, a todos esos procesos, a todas esas tres dimensiones, agreguémosle esta y hagan todos los cruces que se puedan entender. Y así es que nos estamos entendiendo la agroecología en estas dimensiones. Y aquí tenemos pues los mercados campesinos. Aquí aparecen 14, pero son 22 que están en todo nuestro departamento del Valle del Cauca, pero también aparecen los viveros comunitarios en este ejercicio. Bueno, entonces aquí es importante entonces que pasemos ya a otro ejercicio y es que fuimos a los territorios entonces a hacer lo que llamamos nosotros el mapeo de actores o mapeo sociograma de relaciones de los procesos agroecológicos en las subregiones de nuestro departamento. Esta es una gráfica, esta gráfica la hicimos para las 8 microrregiones de nuestro departamento. Lo hicimos con las mujeres, con los jóvenes, lo hicimos con los huerteros de Cali. Esta gráfica también la hicimos con las secretarías internas de la Gobernación del Valle del Cauca para mirar cómo son esos procesos y ese mapeo de actores. Entonces aquí, ¿qué significa el sociograma o mapeo de relaciones? Pues es un instrumento que nos va a permitir visibilizar los actores, como ustedes lo ven allí en la gráfica, y grupos sociales presentes en el territorio. Es para que ustedes miren que en el territorio lo que sea es una disputa de la agroecología, pero no solamente una disputa material, sino inmaterial de la agroecología. Y trazar todas esas conexiones que ustedes ven allí entre ellos. Sirve para darnos cuenta de lo aislado o no que podemos estar en las tareas que nos proponemos, en este caso desde la agroecología, y las alianzas que precisamos y debemos hacer, y en este sentido, qué elementos o grupos puente debemos entrevistar para poder saber cómo elaborar esas tareas comunes. También lo que ustedes ven allí es que estamos visualizando qué antagonismos son previsibles o que nos aparezcan y cómo contrarrestarlos. Todo ello ponderando no solo los números de personas que pueden estar en cada situación, sino cuáles son sus pesos y fuerzas reales de tipo sociopolítico y capacidad de ayuda en nuestras relaciones. Los objetivos que nosotros nos planteamos en la construcción de este mapeo de actores era determinar los actores y las relaciones sociales existentes y su situación de poder respecto a la implementación del Plan Agroecológico del Valle del Cauca. Y nos planteamos unos objetivos específicos en este ejercicio. Entonces, socializar y discutir sobre los diferentes actores agroecológicos en las subregiones, determinar las relaciones existentes y la construcción, obviamente, del mapa de actores. Entonces, como ustedes ven allí en la gráfica, en la parte de arriba aparecen, entonces, en triangulito estarían como las instituciones públicas, llamemos aquí, que están en el territorio y que pueden tener, públicas que pueden tener una incidencia fuerte en el territorio del poder. Pero al mismo tiempo, entonces vamos disminuyendo de más poder a menos poder hacia la parte de abajo y cada una de las organizaciones que participó en el taller iba ubicando su organización y cómo eran las relaciones que se estaban estableciendo. Entonces, en cuadrito están las ONGs, los procesos organizativos, la gente, y en óvalo están los grupos informales. Entonces, red de consumidores, grupos de mujeres, entre otros. Entonces, fuimos ubicando cada una de las diferentes
instituciones, ONGs y grupos, y luego fuimos estableciendo las diferentes relaciones. Entonces, las relaciones que ustedes ven en rojo son las relaciones conflictivas. Entonces, un ejemplo, ustedes ven aquí que por lo menos hay unas relaciones conflictivas de los procesos agroecológicos, por lo menos con el tema de los ingenios cañeros en muchas zonas del territorio. Pero también vemos que hay cierta conflictividad entre el ICA, el CIA, Agrosavia con los procesos agroecológicos, que son instituciones que tienen que ver con los procesos agroecológicos, el ICA con el tema de las semillas. Entonces, las comunidades las perciben como procesos conflictivos en los territorios. Eso es bueno entenderlo en este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, y en la parte de abajo vamos mirando qué afines son. El tema de indiferentes y ajenos los articulamos allí a un solo bloque y cuáles son los opuestos en los territorios a los procesos agroecológicos. Y como resultado de eso nos salió pues este tejer allí para hacer los análisis respectivos que van a quedar allí implantados posteriormente en el plan agroecología. Entonces, ustedes ven allí el tema de relaciones fuertes. Entonces, les leo algo, dice, son las relaciones fuertes son las relaciones de confianza, colaboración o dependencia que se dan entre las instituciones. Entonces está la Secretaría de Agricultura de nuestro departamento, las SUMATAs, que son las pequeñas agriculturas municipales, los centros de investigación como Agrosavia y el CIA, las universidades y los gremios, que trabajan en procesos de investigación orientados a la agricultura industrial, pero no hacia problemas que tengan que ver con los procesos agroecológicos. Eso fue lo que la gente nos manifestó. Por tanto, la articulación se da desde el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y no desde las necesidades de las comunidades. Es decir, la investigación que muchas veces se hace en los territorios de estas instituciones se hace más enfocadas en agricultura industrial, no en agroecología. Y lo otro es que está más en necesidades de investigación de ellos que en las necesidades de las comunidades. Eso nos lo expresó las comunidades en los talleres. Pero también nos hablaron en términos de relaciones débiles. Dice, sería importante fortalecer las relaciones de aislamiento, o sea, las relaciones débiles o pueden ser de aislamiento, de desinterés o de temporalidad, que son relaciones superficiales, que tienen las organizaciones en los procesos agroecológicos, con asociaciones que siguen ancladas en procesos productivos de agricultura industrial. Igualmente, en este gráfico ustedes ven que es importante incorporar las dinámicas de redes o nodos agroecológicos a grupos de jóvenes, mujeres, como ustedes la ven en la parte de abajo. Es decir, vemos muchas veces que todos los procesos agroecológicos estamos en el territorio, pero no estamos articulados. Y que luchamos en el territorio, por la lucha del territorio, por el cuidado de los bienes naturales y la reproducción de la vida, mediante mucha posibilidad. ¿Cuáles pueden ser los espacios donde nos vamos a encontrar con base en este mapeo de actores? Pues pueden ser los espacios como los encuentros campesinos, los encuentros de saberes. Pero ustedes también notan que van viendo unas relaciones conflictivas. Y esas relaciones conflictivas, ustedes la ven allí entre actores armados, los ingenios azucareros o la agricultura industrial. Y son en relaciones indirectas que emergen entre los actores armados ilegales y comunidades campesinas indígenas afro por el control del territorio que van en menoscabo de los procesos productivos, organizativos, formativos, ambientales y culturales en los planes de vida de las comunidades rurales. Igualmente, el fomento y apoyo a la agricultura corporativa e industrial en algunas zonas del Valle del Cauca, en los encadenamientos productivos, proporcionan procesos de deterioro de los bienes naturales, acabando con la base natural de los procesos productivos, agudizando la dependencia de insumos y abortando los procesos de autonomía y soberanía alimentaria. Es decir, este gráfico es importante, ojalá lo pudiera uno hacer siempre que va a hacer todos estos ejercicios de planificación, porque nos permite mirar cómo son las relaciones de poder que se dan en los territorios, porque un territorio no son más que relaciones de poder. Y que eso nos pueda servir para construir planes de agroecología que realmente estén obedeciendo a, a realidades concretas de los territorios que viven las comunidades que están allí haciendo los oficios. Estos son los trabajos de la gente. Aquí vemos cómo la gente ha hecho este ejercicio paso por paso, cómo van presentando el trabajo que hicieron. Al final de todo este trabajo nosotros tenemos una memoria de este trabajo. Aquí están los referentes de la agroecología en nuestro departamento haciendo estos oficios de las agroecologías. Entonces, de todo ese trabajo que hicimos, entonces nos salieron 4 problemáticas por cada dimensión. Pero obviamente para nosotros como Secretaría de Ambiente, de Agricultura y Desarrollo Rural era complejo hacer un plan de agroecología
que diera cuenta de 4 problemáticas de 4 dimensiones. Entonces, en un diálogo abierto que tuvimos con las comunidades, pero también con la Oficina de Planeación, optamos de que el plan tuviera un solo problema. Y el problema que emergió ya en un cuarto momento del plan agroecológico es que el problema que va a resolver el plan agroecológico es la degradación socioecológica y cultural de los agroecosistemas y los sistemas agroalimentarios en las 4 subregiones del departamento del Valle del Cauca. Si ustedes miran aquí, este problema da cuenta como de las 4 dimensiones de la agroecología y en esa perspectiva pues lo planteamos, este ejercicio que hicimos. Y obviamente aquí fue el trabajo, aquí están las comunidades, aquí aparecen desde diputados, concejales, el MAELA, en los trabajos que hicimos en los diferentes territorios. Ahí estamos en el norte, estamos en Buenaventura, estamos en Cali, estamos en Palmira y estamos en el municipio de Tuluá haciendo estos oficios. Las personas que ustedes ven allí son los que han construido ese documento que yo le compartí al maestro Narciso, donde en esa cartilla resumen está el plan departamental de agroecología de nuestro departamento. Bueno, y al final, pues construimos el árbol de problemas. Entonces está el problema allí, con las causas respectivas, con los efectos respectivos. Y luego nos hicimos a una tarea de mirar la línea de tiempo. Si ustedes miran allí, van viendo todos esos instrumentos que ustedes me han visto durante la maestría, el diplomado, todos esos instrumentos que han visto ustedes de tecnologías participativas, es lo que hemos construido nosotros desde nuestro plan. Entonces, para nosotros el tema de la memoria histórica es fundamental y la historia de los procesos agroecológicos, pero no desde la institucionalidad, sino desde las comunidades. Entonces optamos por hacer una gráfica de línea de tiempo de los procesos agroecológicos en el departamento del Valle del Cauca, empezando desde 1950 al 2024 y lo dividimos en 4 momentos. Entonces, el primer momento de los procesos agroecológicos en el Valle del Cauca va desde 1970 hasta los años 80. Y ese momento se caracterizó porque profesionales, técnicos, ONGs, trabajando en agriculturas alternativas, las cuales surgen como respuesta a la crisis ecológica y la degradación ambiental provocada por la Revolución Verde. Es decir, los primeros intentos de la emergencia de la agroecología fue iniciativas de profesionales, técnicos, ONGs, que comenzaron a plantearse en el problema de la degradación ambiental y social de nuestro territorio con la incorporación de la Revolución Verde. Entonces, en la década de los 70 y 90 y 80 aparece la conciencia ambiental, lo que dio lugar en Colombia a la conformación de numerosas organizaciones valorando los saberes campesinos y las disciplinas de ecología. Entonces, no es casual que en el 62 aparezca el INCA, aparezca también ALANU, pero al mismo tiempo de eso aparezcan procesos de conformación de escuelas campesinas, la primera escuela campesina en el 90 en Buga, en Alaska, aparecen algunos mercados en colaboración con el SENA. Entonces ustedes van viendo allí los diferentes hitos históricos de la agroecología en nuestro departamento del Valle del Cauca, que es un referente también para la construcción de las políticas públicas municipales de agroecología. Luego aparece un segundo momento y es del 90 hasta el 2003, que es la emergencia de las escuelas campesinas de agroecología, como decía el profesor Bernardino en la clase anterior, como una estrategia, en el caso de nosotros, una estrategia de desarrollo endógeno y gestión del conocimiento. Aquí este trabajo lo hemos desarrollado con el maestro Guillermo Castaño. Cuando tuve la fortuna de ser secretario de Agricultura del municipio de Turán en el 2002-2003, incorporamos las escuelas campesinas de agroecología, los centros de formación, entre otros. Luego, un tercer momento de la agroecología en el Valle del Cauca va del 2020 al 2023 y es la emergencia de los mercados campesinos que aparecen por allá en el 2006 en las diferentes subregiones del departamento del Valle del Cauca y que hoy podemos contar con 22 mercados, 570 familias y en 22 municipios. Entonces, en el 2000 aparece todo el tema de la red de mercados que todavía subsiste y luego nos enfrentamos a un último momento. Aquí están los compañeros campesinos haciendo la línea de tiempo. Por aquí aparecen todos los consumidores, ONGs, el SENA, el Instituto Mayor Campesino, las Humatas, la Secretaría de Agricultura, haciendo este ejercicio de la línea de tiempo en estos trabajos. Aquí obviamente nos colaboró mucho la profesora Támara, que hace parte de este diplomado. Y luego aparece un periodo también del 2010, que es el cuarto periodo, y ese comienzan
a discutir la incorporación y la adopción de políticas públicas a favor de la agroecología, y por eso es que estamos hoy aquí en el Diplomado Internacional de Agroecología para discutir sobre este tema del Plan Departamental de Agroecología. Entonces, ustedes aquí notan también cómo fue apareciendo la RENA, la Resolución 464, aparición de la red de mercados en el 2010, pero al mismo tiempo en la parte de abajo van viendo algunas situaciones negativas que uno va viendo, cuando uno analiza esta línea de tiempo va viendo que entre más situaciones negativas se presentan en el territorio, más fuerza cogían los procesos agroecológicos en términos de violencia, en términos de implementación de agricultura comercial, en términos de la incorporación, de la revolución verde, etcétera, etcétera. En la medida que más se incorporaban esas propuestas que iban en contra de la agroecología, más emergía con fuerza la agroecología en nuestros territorios. Y al final, pues estamos hoy en esta construcción de políticas públicas de agroecología. Nosotros en el Valle del Cauca estamos hablando que tenemos 23 ordenanzas verdes que estamos trabajando. Al 2003 tenemos que hay ya el 2002 el proyecto de agroecología que ha presentado el profesor Daza. Tenemos el senador Daza, tenemos el acto legislativo 01, reconocimiento del campesino, y la aparición de una serie de. Estamos trabajando la propuesta de escuelas desde la memoria biocampesina, aparecen los mercados de Guacarí, los talleres sobre políticas públicas, bueno, una cantidad de elementos que van a reforzar todo ese trabajo que hemos hecho. Bueno, entonces ya esta parte final para ir terminando mi presentación. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? Olga, ¿llevas el tiempo por ahí? Bueno, entonces, profesor maestro Narciso, cuando hicimos ya toda esta parte del contexto mundial, departamental, nacional, Como 10 hicimos, minutos, perdón. hicimos el tema de los latores, el diagnóstico de la problemática, pasamos ya al tema estratégico, es decir, hablamos del árbol de problemas, ahorita vamos a hablar del árbol de la abundancia. Y optamos construir de manera participativa cuál es la visión del plan. Entonces, al 2035, lo que pretende el plan es la implementación de sistemas agroalimentarios sustentables y diversos en los territorios, que tenga en cuenta las ecorregiones, la soberanía alimentaria, las economías diversas, los mercados agroecológicos, la formación de los jóvenes y jovencitas, el papel de territorio escuela, pero que esa visión siempre esté impregnada de los principios y las dimensiones de la agroecología. Luego pasamos a la misión, entonces fortalecer las organizaciones y procesos agroecológicos en los territorios, los indígenas, afrocampesinos, urbanos y periurbanos. Entonces, cuando hicimos los talleres con el mundo urbano, nos dijeron un momentico, es que nosotros también hacemos los oficios de la agroecología, entonces incorporamos lo urbano y lo periurbano. Entonces, eso va a trabajar en función de la conservación y recuperación de los bienes naturales, de la memoria biocultural, los saberes ancestrales, las semillas nativas, entre otros, para la producción de alimentos nutricionalmente sanos y soberanos. Todo esto que está impregnado allí, lo construyó la gente. Lo que hicimos simplemente es hacer el oficio de la sistematización. Nos planteamos que el plan agroecológico debe tener unos principios. Entonces la gente nos dijo, desarrollo sustentable, economía solidaria, gobernanza responsable, producción de alimentos sanos, inocuos, integralidad, investigación participativa, sistemas agroalimentarios resilientes, identidad, igualdad. Luego nos plantearon, no, pero también esos principios es en relación con el plan, pero nos dijeron, no, pero es que la gente que va a hacer el oficio de la agroecología tiene que tener unos principios. ¿Cuáles son? La juntanza, el compromiso, la transparencia, la honestidad, que nazca desde las raíces, la palabra empeñada, la dignidad, la solidaridad, el liderazgo, la sororidad. Le preguntaba yo a una dama, mujer, ¿y qué es la solidaridad para usted? Me decía, es la hermandad y el amor entre mujeres. Maravilloso. Y todas estas definiciones las construimos con la gente misma nos fue aportando las definiciones que ya en el documento técnico que después les comparto van a aparecer todas esas definiciones y todos esos aportes. Esto es a manera de resumen. Luego hicimos pues el árbol de la abundancia, entonces el problema se nos convirtió en el objetivo general, se nos convirtió en el problema central, se nos convirtió en el objetivo específico, las causas en objetivos específicos y los efectos en los fines. Y aquí ya nos plantean los 4 objetivos del plan agroecológico. Entonces, ¿cuál es el objetivo del plan agroecológico? Fortalecer los agroecosistemas agroecológicos y sistemas agroalimentarios que permitan el cuidado de los bienes naturales comunes, la dignificación de los saberes ancestrales
y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad rural campesina, indígena y afrourbana y periurbana en las 4 subregiones del departamento del Valle del Cauca. Y asimismo fuimos construyendo los 4 objetivos de las 4 dimensiones. Y pues consideramos que el plan debe tener unas características, simplemente las voy a enumerar. El plan agroecológico debe ser integral, es indispensable para el plan agroecológico, establecimiento de actividades económicas y socioculturales que abarque la mayor parte de sectores económicos. Debe tener equilibrio y armonía. Todo esto lo baso en los textos de Odán, de Sevilla y otros planes que se han construido por allí. Autonomía y gestión y control, minimización de los impactos negativos de las actividades productivas, mantenimiento y potenciación de los mercados locales, utilización del conocimiento local vinculado a los sistemas tradicionales del manejo de los recursos naturales, respeto y conservación de la diversidad, promover espacios pluralistas que permitan la diversidad cultural de creencias, semillas, cultivo, fauna y flora. Es decir, lo que está impregnado en este plan es la diversidad de agroecologías que hay en el territorio. Por eso no es complicado definir la agroecología, sino que aquí lo que hemos hecho es recoger todas las agroecologías que hay en los territorios, la indígena, la afro, la campesina, la popular, etcétera, etcétera. Debe tener también un enfoque de autosuficiencia, democracia participativa. Y bueno, ya como conclusión entonces, ese plan agroecológico debe tener una cadena de valor que es la que examina el departamento departamental de planeación. Entonces, si ustedes miran, eso es para que lo entiendan así a grosso modo cómo está concebido el plan. Entonces, el plan tiene una visión, esa visión tiene una misión, el plan tiene un objetivo general, el plan tiene las 4 dimensiones que ya ustedes se las he enumerado, cada dimensión tiene un objetivo específico y cada dimensión tiene diferentes componentes. Entonces, la dimensión 1 tiene 4 componentes, la dimensión 2 tiene 5, la dimensión 3 tiene 5 componentes, la dimensión 3 tiene 3 componentes. Luego viene, los componentes tienen unas líneas estratégicas y esas líneas estratégicas tienen programa. Entonces el programa 1 tiene 16 programas, la dimensión 1 tiene 16 programas, la dimensión 2 tiene 10, la dimensión 3 tiene 8 y la dimensión 4 tiene 9. Esos programas tienen que estar articulados en unas metas de resultado, que es lo que va a tener el plan. Pero para ejecutar los programas tenemos que tener iniciativas. Eso es lo que en los planes de desarrollo normales le llaman actividades. Entonces, para cumplir las actividades tenemos que tener unas metas de producto. Y así sucesivamente. Entonces, ese es el resumen de todo esto que ha trabajado. Esto, planeación departamental, nos dio la certificación y nos dijo, el plan agroecológico está muy bien sustentado técnicamente. Y es un agradecimiento que le demos a todas las comunidades, que ellos también son capaces de hacer planes y que para que los técnicos les digan, ustedes fueron capaces y les damos la certificación. Es decir, es un plan que se construyó con la gente y que la mayor instancia de participación, la mayor instancia de planificación del departamento, que es el departamento de planificación, nos dio la certificación de que el plan de agroecología técnicamente está articulado a todos los instrumentos de planificación que tiene el departamento del Valle del Cauca. Y eso es un mérito de las comunidades que trabajaron en este ejercicio. Bueno, entonces aquí está el resumen también de la cadena de valor. Y entonces yo les voy a pasar hacia grosso modo las dimensiones, las líneas estratégicas, los programas y las iniciativas. Siempre solamente voy a leer la dimensión y los diferentes programas que tiene el plan agroecológico. Este plan que es toda esta parte final es la que va a haber incorporado en la ordenanza que va a salir en un mes, si Dios quiere, del plan agroecológico del Valle del Cauca. Entonces tenemos la dimensión ecológico-técnico-productiva. Aquí vamos a tener un programa que es acceso y formalización de la tierra con énfasis en las asociaciones de mujeres, un programa de jurisdicción agraria, es para realizar jornadas de socialización sobre ese tema. Tenemos un programa de acceso y formalización de la tierra con énfasis en asociaciones de mujeres y tenemos un programa de producción de bioinsumos y biofábricas. Vamos a plantear más o menos 88 biofábricas en todo el departamento en los 12 años. El plan está planteado a 12 años. Un programa de energías alternativas, un programa de casas de semillas, bancos de semillas y conocos de crianza. Si los que han leído la última norma, la última ley de agroecología que va en segundo debate, van a notar que casi la gran mayoría de cosas que tiene esa ley, la tiene ya el plan agroecológico. Otro programa es Valle del Cauca Biodiverso y Productiva, que es donde entran todos los proyectos o los cultivos atractores que tenemos que fomentar en procesos de transición agroecológica. Luego viene un programa de agricultura campesina, familiar y comunitaria, un programa de extensión agropecuaria con enfoque agroecológico.
Luego tenemos un programa, tenemos que trabajar el Plan Departamental de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad. La idea es que tenga un enfoque agroecológico. Viene un programa de territorios, paisajes agroecológicos en resguardos indígenas, colectivos, áreas para la protección y producción de alimentos, APA. Esto lo estamos trabajando con la UPRA. Planes de transición agroecológica microrregionales que prioricen las cuencas hidrográficas. Programa de reglamentación de uso del suelo, la gestión comunitaria del agua, el Observatorio Agropecuario y Pesquero. En esta dimensión, sí, ya termino. Y un programa de mitigación y adaptación al cambio climático. Aquí tenemos en la dimensión 2, entonces tenemos un programa de memoria biocultural. Aquí entra el tema de biomuseos, un programa de encuentros, trueques y ferias campesinas, un programa de agroecología urbana, es fundamental para pensar en las agroecologías emergentes, un programa de mujeres y economía del cuidado, un programa de gestión de conocimiento, propuesta de territorio escuela, un programa de espacios de formación, innovación e investigación agroecológica campesina, indígena y afro, un programa del Valle del Cauca mejora la soberanía y suficiencia alimentaria, un programa sobre escuelas campesinas de agroecología y metodología campesino-campesino. Y en la dimensión de economías diversas tenemos un programa de economías diversas. Aquí vamos a trabajar el tema de créditos con bajo interés a los procesos agroecológicos, incentivos tributarios o bonos de productores agroecológicos, fortalecer las capacidades organizativas, fomentar las economías comunitarias propias y todas las economías diversas, implementar negocios verdes comunitarios en pequeños productores. Aquí estaría créditos agroecológicos, programa de turismo vivencial para generar empleo, programa de desarrollo de nódulos agroecológicos, programa de turismo vivencial, programa de artesanización comunitaria. Esto es para fomentar la agroindustria artesanal dentro de la economía circular, economía campesina, indígena y afro. Programa de centros de acopio y programa. Y luego viene la dimensión organizativa político para terminar y viene un programa de políticas públicas municipales en agroecología. Ya estamos empezando en Tuluá y los 42 municipios que estén interesados en ello vamos a trabajar. Un programa para fortalecer el movimiento municipal y departamental de agroecología, un programa de sistemas participativos de garantías, un programa de mercados campesinos para que tengan lugares propios y fomentar todo esto del consumo responsable, un programa de fortalecimiento de la ciudadanía alimentaria, un programa de fortalecimiento institucionalidad. Entonces vamos a crear 4 redes departamentales de agroecología, un programa de fortalecimiento de los consejos municipales de desarrollo rural, los sistemas municipales de áreas protegidas y los sistemas departamentales de áreas protegidas, porque consideramos que esas instancias son fundamentales y pueden servirnos para el ejercicio de masificación de la agroecología. Bueno, y para terminar entonces, lo que siempre nosotros terminamos, y creo que es parte también del lema de ustedes, yo lo me he copiado de este diplomado, y es que queremos que lluevan las agroecologías en el Valle del Cauca. Muchas gracias.